¿Qué tal y muy buenas noches en esta Nochebuena? Aquí estoy de vuelta a las 8 de la noche en esta época de Navidad donde las noticias sobre Cuba y su relación con Estados Unidos le han dado un vuelco a la historia entre esos dos países. Antes de conocer la decisión del presidente Obama el pasado 17 de diciembre, tuve una conversación con el general Del Pino, Rafael Del Pino, quien sigue siendo el militar de más alto rango en desertar de las filas de las Fuerzas Armadas de Cuba. En esta parte de la conversación nos cuenta la anécdota de su hijo, también piloto en la guerra de Angola, y cómo se desaparece en el medio de la guerra. En esa época Del Pino comienza a pensar en dejar a Cuba. Esa era una decisión de mucho peso. Es la anécdota sobre la planta nuclear de Turkey Point con Fidel Castro, el detonante para su decisión. Escuchemos a Del Pino. ¿Usted entonces en ese momento qué pensó? Al decirme usted una de las últimas. ¿Qué quiere decir con una de las últimas? No, ya yo, por mi mente ya estaba trabajando que vaya, yo no puedo seguir siendo cómplice de esto, no puedo. Aparentemente a Fidel le gusta mucho romper o hacer que sus pilotos rompan la barrera del sonido, ¿no? Porque de esa manera asusta, ¿no? Y rompe cristales y crea una conmoción en la tierra. Vamos entonces a también ese episodio que tiene que ver con uno de los MiGs. Cuando Fidel se quiere subir al MiG con usted. Eso fue. ¿Usted se imagina qué experiencia, qué anécdota más colorida hubiera sido? Yo estaba al frente de, que es como un Top Gun, como la película aquí de Tom Cruise. Podría decir, sí, que es como un grupo élite de pilotos. De preparar los pilotos de combate. En diferentes condiciones. Entonces nosotros aterrizamos en carretera, de día, de noche, despegamos con los Yetos, los Expert D, que son unos motores a pólvora, despegamos. Entonces Fidel estaba muy interesado y se nos aparece ahí en la carretera esa, porque nosotros nos preparábamos para eso sabiendo que los americanos nos iban a bombardear las bases y que iba a ser difícil y por lo menos tener lugares de despegar de la carretera. Entonces, y Fidel llega allí a vernos aterrizar y bueno, y nos voy a aterrizar en la carretera. Y cuando yo me bajo de uno de los aviones, él me dice, él llega allí, pero ¿y cómo tú puedes aterrizar tan cortico? Digo, no, pues yo empiezo a explicarle a él los sistemas del avión y cómo es posible, pero que requiere mucho entrenamiento y mucha pericia. Hay un momento que Fidel me dice, ven acá, y tú tienes un avión de doble cabina, ¿te puedes volar? Yo sí, ahí el MiG-21V, que tenía dos. Entonces me dice, coño, yo siempre he querido hacer un vuelo. Entonces, uno de los escoltas, que se llamaba Yaguajay, sale corriendo, pero sale corriendo por un teléfono y parece que llama a Raúl y le dice la cosa a Fidel. Y a los 5 minutos está Yaguajay aquí, viene corriendo. Y en el momento ese que Fidel sigue viendo el avión y todo, viene Yaguajay al lado mío y me dice Raúl, que si nada más que se te ocurre montar a Fidel ahí te va a hacer picadillo. Entonces, wow. Entonces no Fidel, lo oye Fidel. No, Fidel no lo oye. Entonces yo empiezo a reírme. Entonces Fidel vira y me dice, ¿de qué tú te ríes? Le digo, no, comadre, es que me da risa que usted quiera volar. ¿Y tú crees que yo no lo tengo bien puesto para volar en un MiG? Y yo digo, no, yo sé que usted lo tiene, comandante, yo sé que usted lo tiene. Y yo no podía aguantar la risa. ¿Pero de qué tú te ríes? Y entonces, yo nunca se lo dije, ¿no? Por supuesto. Pero me lo va a decir a mí ahora, porque se estaba riendo. Porque yo se digo, bueno, tú montas la cabina trasera, despegamos, y yo digo, bueno, y si yo cojo para arriba de Miami y acciono la catapulta y caemos los dos en paracaídas en la calle 8. Entonces claro, él jamás... Pero y usted en realidad, sabemos que no lo hizo, pero pensó en la posibilidad. ¿Usted se imagina a Fidel Castro y al general Del Pino cayendo en paracaídas en el medio de la calle 8 en el año 72? No, es 74. Sí. ¿Cómo es que la orden de Raúl pesa más que la de Fidel? Es lo que no entiendo. Porque
Raúl siempre estaba cuidando a Fidel, No, muy bien, pero sabemos que Fidel siempre hacía lo que quería. Sí, pero bueno, yo entendía la preocupación de Raúl. Entonces Raúl es como un hombre más pragmático, más ponderado. Es mucho más pragmático. Dígame la anécdota de la primera vez que usted lo ve, que me dice que usted le llama la atención o que lo para en San Antonio. Esa anécdota, bueno. Cuando le pregunto lo bien que usted se siente con Fidel o en todas las diferentes María, encuentros. es que yo tengo un gran defecto y yo lo reconozco, que hay veces que yo me exploto y cuando no puedo contenerme, y me puede costar, hasta la vida me pudo haber costado y yo tengo que estar cool, yo debía, tú vas a ver lo que pasó. Pero es que explotarse ante Fidel Castro le ha es costado la vida a mucha gente, o lo han destituido. María, es que cuando hay algo injusto y lacerante, vaya, yo no puedo permitirlo, así me pase lo que me pase. Eso fue como un mes y pico antes de Valle Cochino, ya éramos los brujitas, allí los que quedábamos los pilotos allí. Todo el armamento que llegaba de la Unión Soviética por el Mariel lo depositaban en San Antonio, que estaba más cerca, y después de ahí se lo llevaban para la artillería. Entonces, hay un día, otro de los pilotos que participó con nosotros en Girón, Bauzá, me dice, joder, Pino, Fidel está ahí, que vino a ver los cañones, está ahí en los cañones, entonces, en los obuses, vamos a preguntarle cuándo vienen los MiG. Entonces, ok, vamos para allá, llegamos allí. ¿Usted nunca lo había visto antes a Fidel? Sí, yo lo había visto anteriormente, pero no así de este tipo de... No. Entonces, hacía poco que había sucedido la recogida esa de los pilotos, que vino G2 y nada más que habíamos quedado grupito. Le dice Bauzá, comandante, aquí mucha artillería, pero ¿cuándo llegan los MiG? Entonces, fíjate así, se acerca los MiG, ¿no? MiG. 1000 vacas es lo que voy a meter aquí en las pistas estas para que coman hierba, porque todos ustedes son los pilotos, son unos ingreídos y entonces, y ninguno de ustedes va a despegar aquí cuando suene el primer tiro. En realidad yo no pude más. Y usted está equivocado, comandante. Nosotros sí despegamos, yo se lo digo a mí, nosotros sí despegamos aquí bajo la bomba, bajo lo que sea. Usted está equivocado y yo no le puedo aceptar eso. Entonces, él viene así de la vuelta otra vez. Uno de los guardaespaldas se puso, parece que él se da cuenta que es una mierda, perdón la palabra. Sí. Pero entonces... El comentario de él había sido impropio. Sí, impropio y que lo había ofendido. Y que lo había ofendido. Sí. Usted no va... Entonces, él da la vuelta. Sí, mira, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Entonces ella dice, yo lo hago para levantarle el espíritu. Pero mentira, que se había dado cuenta. A levantar el espíritu, si lo que los estaba era ninguneando. Entonces, pero espérate, entonces... Bien. ¿Cuántos pilotos habían escuchando ese comentario, aparte de usted? Estaba Bauzá y Fernández. 3 nada más había, porque ya no habían más, la carrera estaba corriendo. Y Prende ya no podía aguantar más a Amaro, y antes de darle un tiro se fue de la base y andaba por el cambray. Amaro, que era el chofer, que era el jefe de ustedes. Sí, ajá. Y esto es pocos meses antes de Girón. Casi ahí. Entonces, bueno, pero espérate, entonces viene el bombardeo el día 15. Fernández vivía en una de las casitas dentro de la base, que el patio estaba al lado de la pista y ahí había uno de los aviones de guardia que nosotros teníamos escondido allí. Cuando se comienza el bombardeo, Fernández salta y yo con Carrera, yo estaba con Carrera, allí y vamos corriendo, Carrera y yo, para la rampa. Fernández salta y se monta en el T-33 y arranca. Y cuando Carrera y yo estamos en la rampa, que vamos corriendo para el avión que estaba de guardia, el 715, que incluso yo sé que fue el que lo destruyó, René García. ¿Cuántos pilotos tenía la aviación cubana en ese momento? Ese día allí habíamos 4. 4 aviones. Ese día allí habíamos 4. Carrera, Fernández, Bauzá y yo. Entonces... Una fuerza aérea compuesta por 4 aviones.
Entonces, bien, ok. Habían 2 o 3 más que después llegaron y... 7, bueno, bien. entonces, pero bueno, porque Prentice no estaba ahí, Douglas tampoco estaba ahí, entonces llegaron después. Entonces cuando nosotros vamos corriendo para el avión ese, viene el B-26 de René García, que después hemos sido grandes amigos, que hablaba por radio aquí a veces, y bueno, y entonces nos lo destruye ahí adelante, nosotros corriendo para el avión. Y entonces, bueno, él se va, Fernández arranca, pero ya era un poco tarde, pero despega también. Y entonces Bauzá viene en calzoncillo, se monta en un Sea Fury, lo arranca y salió a volar en calzoncillo. Entonces, sí, entonces, ya eso fue por a las 6 y pico de la mañana cuando fue el bombardeo. Fidel llega a la base, como a las 12 del día por ahí, llega a evaluar los daños, llega allí, y dice, no, lo que nos destruyeron fueron todos los aviones viejos esos que habíamos puesto. ¿Y cómo? Dice, no, porque nosotros ya en los planes nuestros habíamos puesto aviones viejos allí, AT-6, aviones que ya estaban inservibles para que lo destruyeran. Y teníamos escondidos de camuflaje los T-33. Entonces, cuando Fidel llega allí, ¿verdad? Entonces ya yo no podía aguantarme. Hay una cosa que no podía. Entonces llega allí, la Carrera lo atiende, comandante. Entonces Carrera empieza a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la cosa? Papá? Entonces yo le digo, comandante, ¿se acuerda que yo le dije que nosotros íbamos a despegar debajo de la bomba? Nosotros despegamos, Fernández despegó y Bauzá despegó. Y Carrera y yo no pudimos despegar porque cuando íbamos corriendo con el avión, lo destruyeron. Entonces él me ignoró y siguió caminando. Ignora ese comentario. Sí, sí. Entonces Carrera me dice, ¿cómo? ¿Cómo te va a decirle eso? Claro, no te atreves. Yo no puedo más. Claro. Sí. No, yo no puedo permitirle eso. Pero yo sé que... Después no regresó y de cierta manera aceptó lo que usted le estaba diciendo. Lo ignoró. Lo escuchó y lo ignoró. No, ahí sí siguió. Él no se hizo de la vista gorda. Vamos entonces con la anécdota, sin duda, que es la anécdota central de uno de sus libros, que es Inside Castro's Bunker. Cuando Fidel lo llama a usted para que usted haga un plan de contingencia para bombardear la planta nuclear de Turkey Point, que está ahí. Vamos entonces con la anécdota, sin duda, que es la anécdota central de uno de sus libros, que es Inside Castro's Bunker. Cuando Fidel lo llama a usted para que usted haga un plan de contingencia para bombardear la planta nuclear de Turkey Point, que está ahí. Si uno destruye una planta nuclear, el efecto de la radiación no solamente le invade las cuadras aledañas, estamos hablando de toda la costa este de los Estados Unidos con radiación. Bueno, son planes de contingencia. Sí. O sea, que no es que se vaya a planear hacer eso sin una... O sea, es para determinado momento, determinada situación. Entonces, yo ahora con lo que ha salido en el New York Times, yo me doy cuenta que Fidel tenía información de que los americanos habían estado ya planeando por tener nosotros la gente en Angola, que no lo podía permitir, la famosa opción de que Kissinger le propone a Ford de bombardear, de minar los puertos de Cuba, de bombardear, y entonces él siempre nos había dicho en conferencias y en diferentes oportunidades que nosotros no teníamos posibilidad de librar una guerra de desgaste, como había hecho Estados Unidos contra Vietnam del Norte durante la guerra de Vietnam, que nosotros sí no teníamos esa posibilidad. Claro. Era imposible. Nosotros teníamos que, si se producía algo, eso teníamos que provocar una situación grande. Usted lo que me está diciendo es que usted piensa que Fidel tenía conocimiento que eso es lo que la administración Ford estaba planificando. Yo pienso que en diplomacia hay veces que intencionalmente se filtra algo de esto para parar al adversario político. Y que a mí me da la impresión que algo de esto se filtró, o un mall como
como... Sí, un espía como Ana Belén Montes. Como Ana Belén Montes. Dentro del Pentágono. Que dentro del Pentágono, que lo hay informado. Pero yo me inclino más a pensar que fue, no sé, bueno, la cuestión es que Fidel sabía. O sea, no es que sabía, sino que él nos comunicó a nosotros que estaba convencido de que nosotros no podíamos resistir ningún tipo de agresión limitada de ese tipo, no podíamos. Por parte de los Estados Unidos. Y por lo tanto, él quería tener un plan para, si tú me tiras a mí, yo te voy a hacer que tú pagues. Ajá. Eso es lo que usted me está diciendo. Entonces, yo había venido... ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Correcto, así mismo es. Yo había venido en el año 68 a Homestead a buscar un MiG que se llevó un piloto de Cuba. Yo vine en esa ocasión. Los Estados Unidos siempre han sido muy ingenuos. En el avión, sí. Ese avión venía con cámara fotográfica completa. Nosotros fotografiamos las líneas de los aviones, todo donde estaban, los polvorines, donde estaba, bueno, estaba todo. E inclusive fotografiamos al coronel Segura, que estaba ahí encargado de la base. Bien, inicialmente él me pregunta, bueno, y digamos, coger varios helicópteros y con las tropas especiales desembarcar en el centro de la rampa de vuelo. Y él decía, bueno, pues según las informaciones que hay, los norteamericanos tienen la ronda, o sea, las garitas y todo alrededor de la base, pero ellos están desarmados dentro de la base, preparando los aviones y eso. Llegar con los helicópteros. Llegar con los helicópteros cubanos. En la misma, ahí, entonces, volarla completa. Bombardear la base aérea. Sí, pero fíjate primero, ¿no? Eso es una opción. Esa es una opción. Yo digo, no, pero es que nosotros el radio de opción de los helicópteros no da para hacer eso, aunque sea exitoso por las condiciones que existan, y volverlos a traer y dice, no me importa. Los comandos van con ropa civil abajo. Ellos llegan, los tiramos en helicóptero allí, vuelan todos los aviones y después los helicópteros van para los Everglades, boom, y lo dejan en los Everglades. Los comandos se quitan la ropa militar y se meten en Miami. Esa era una. Entonces, después viene... ¿Y si los matan en el camino? No, que se confundieran ahí con los cubanos. Entonces, pero bueno. Pero una pregunta, ¿y eso militarmente es factible? Esa operación que usted me acaba de describir, que él se la sugiere, ¿es factible? No sé. Sí es factible, porque de verdad que si ves los norteamericanos en el interior de la base, ellos tienen patrulla alrededor de la base, garitas, alambradas eléctricas y todo, pero ellos no conciben adentro de la base. Ahí los técnicos, los pilotos, todo, la gente están desarmados y van para los aviones y los que llevan... Claro. Entonces la cosa era caerle ahí, volar todos los aviones y con 4 helicópteros. Cada helicóptero iba a llevar 25 personas. Pero entonces, suicida, bueno, una operación, suicida, ¿no? A media. Entonces me dice, bueno, y con los MiG-23. Esa es otra cosa que Carter autorizó o permitió, mejor dicho, no autorizó, que los soviéticos nos entregaran aviones bombarderos MiG-23 BN, que podían incluso hasta portar armas nucleares. Entonces, claro, ellos no nos dieron armas nucleares, pero tenían posibilidades desde Cuba, sí, a baja altura, venir y bombardear y regresar. Pero entonces esa variante a él tampoco le gustaba. Okay. Entonces... usted está frente a un mapa junto con él. Y entonces, y la fotografía que sacó el avión cuando se vino a buscar, nosotros teníamos la fotografía y que otros espías habían sacado cerca de la base. Y en ese momento, ¿quién más estaba en esa reunión? ¿Estaba Fidel? ¿Estaba usted? ¿Estaba Raúl? Nada más, nada más. ¿Ustedes tres? Nosotros. Raúl, Fidel y usted. Ajá. Él ve la fotografía de la torre con los anillos rojos y blancos así. ¿Y esto qué cosa es? Entonces yo le digo, no, esa es la termonuclear de Torquay Point. ¿Sí, la termonuclear? Sí. Dice, no, espérate, nosotros, mejor que los helicópteros, mejor que un golpe aéreo a la base, podemos utilizar un escuadrón de MiG-23 con bombas de 500 kilogramos
explosiva y de penetración y meterle a todos los reactores. Y entonces, bueno, y ahí, esa es la respuesta perfecta. Entonces, bueno, ¿Usted qué piensa en ese momento? No, yo digo, pero se ha vuelto loco. Lo que nos va a caer para atrás después va a ser el pueblo de Cuba, va a sufrir las consecuencias. Entonces... Pero espérese, quédese en ese momento, sí. porque ese es un momento para usted, bueno, es histórico y a la misma vez para usted tiene que ser contundente, ¿qué es lo que pasa por su mente? ¿Qué es lo que usted le dice a él cuando él le propone esa sugerencia? No, yo le digo, bueno, usted sabe lo que, si nosotros hacemos eso, lo que nos va a caer para atrás, van a barrer con Cuba completa. Dice, bueno, pero es que si no, da lo mismo que barran a plazo que en cash completo, o sea, que una guerra de acción limitada, de ataques y golpes, si nosotros no hacíamos nada, pues ya lo que teníamos era que provocar así. Ustedes quieren destruir a nosotros, los vamos a destruir y en primer lugar mato dos pájaros de un tiro, porque le doy el golpe de respuesta a Estados Unidos y acabo con todos los gusanos de Miami. Con todos los gusanos de Miami. ¿Y así mismo dijo? Así mismo, ¿sí? Incluso me dice, no, esto tienes que prepararlo tú solo, nadie puede tener acceso a esto. Y hacer todos los cálculos, todo. Y entonces yo digo, bueno, ¿y cómo le vamos a llamar a la operación? Entonces él me lo dice. Primero, bueno, los alemanes no habían puesto Barbarroja a la operación contra la Unión Soviética. Nosotros podemos ponerle Barba Blanca porque ya se me está poniendo blanca. Entonces, pero dice, no. Operación Atuey. Atuey, refiriéndose al indio. Al indio Atuey, que antes de someterse a los españoles, prefirió que lo quemaran en la hoguera. Entonces ahí me estaba dando algo de que antes de que él perdiera el poder, era preferible quemarse con un golpe nuclear. Vaya que... No, ya yo dije, esto hasta aquí, y yo empecé ya a pensar ya seriamente ya en romper con Fidel Castro. ¿Hizo en algún momento el plan de contingencia y lo presentó? Sí, no, yo presenté todo el plan. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer los cálculos, todo lo que conllevaba un ataque a Turkey Point? Ese me llevó como 4 o 5 días, porque tuve que sacar los cálculos porque se iba a hacer un grupo diversionista que simulara que iba a ir para Tampa, para MacDill, que hay una base y entonces estos aviones iban a venir a baja altura rasante pegados al agua y se iba a poder efectuar. Estos aviones, cuando ya se fueron cantados por los radares, que los americanos empezaron a despegar los aviones, iban a virar para atrás. Que iba a ser un grupo nada más que de distracción. Y el golpe principal iba a ser a baja altura. Estamos hablando de un ataque a una planta nuclear que todavía, si eso se hubiera llevado a cabo, todavía estuviéramos hoy sintiendo los efectos. Los cubanos y nosotros en el sur de la Florida. Sí, cuando yo hablo esto con un académico, digo, coño, pero es que yo no creo que Fidel... Yo dije, mira... Yo no creo que Fidel, ¿qué? Que Fidel sea capaz de eso. Yo le digo, ven acá, un hombre que lleva 160 y pico de hombres con escopeta y a asaltar un cuartel donde hay 3.000 soldados preparados, armados, que es una misión suicida y que lo sacrifica. Un hombre que después, en su locura de poder, lanza 92 hombres contra un ejército de 50.000 que tenía Batista y que quedan 12 hombres, el resto murieron o fueron hechos prisioneros, que lo sacrifica así como así. Un hombre que está dispuesto a hacer eso, sí, porque es un aventurero. Bueno, y con tal de no perder el poder, claro, sacrifica a todo el mundo. Así. Pero ese plan de contingencia sigue en los archivos del Comité Central o desconozco porque desconozco. Vamos a hablar de su salida. Dígame si usted recuerda algún momento preciso cuando usted siente que ya la convicción le llega a lo más íntimo de su ser. Ahora sí me voy a ir y ahora sí voy a empezar a planificar el cómo irme.
Hay un momento así. Hay un momento en que, y precisamente fue en Angola. Que yo estoy en la casa el 2 de diciembre, el Día de las Fuerzas Armadas, y recibo una llamada de Raúl Castro. Me extrañó y me dice: Del Pino, tu hijo se perdió en Angola. Iba en un vuelo desde Luanda hasta Luena, que está allá en el este de Angola, a recoger a un grupo, eran casi 50 militares que ya habían cumplido con el servicio en Angola y que en el regreso se perdieron y no se saben. Ya tienen Su hijo, el primer nombre de su hijo era Rafael. Era Rafael del Pino también, y también era piloto. Sí, era piloto de transporte. ¿Qué edad tenía el muchacho en ese momento? El muchacho ahí tenía como 23 años, era joven. Vale, cuando usted recibe esa llamada. Sí, no, fue. Entonces ahí Raúl me dice: no, mira, el primer avión que salga para Angola, vete. Entonces yo llego a Angola y ahí llamo a varios de los ingenieros que trabajan conmigo y pilotos que trabajaban conmigo en las inspecciones de seguridad aeronáutica. Porque usted estaba en La Habana en este momento. Sí, yo estaba en La Habana, en el Estado Mayor. Entonces, bueno, llego allá a Angola. Sintra Fría, que era el jefe de la misión, él me dio todo el apoyo, incluso me prestó el avión de él también para la búsqueda, y empezamos a buscar la ruta que llevaba y que no aparecía. Se metieron 2 días de búsqueda. Recorrimos casi todo el territorio y ya yo casi estaba al darlo por muerto. Bueno. ¿Y usted cómo se sentía en ese momento? No, muy mal. Yo estaba muy... Porque decía, ¿qué pasa? Que yo le enseñé a volar a él. Yo fui el instructor de él. Claro. Entonces, yo mismo me decía, ¿pero para qué yo lo metí en esta cosa? Si esto es una profesión que es muy difícil e ingrata, y uno le dedica toda la vida, y entonces, bueno, fueron momentos muy difíciles. Entonces, hasta que en un día que terminamos la búsqueda, cuando llego a la casa del general Mora, que estaba al frente de Malanje, que era en la región donde desde ahí estábamos buscando, ponemos un radiecito y oímos por la BBC de Londres que dice: no, un grupo de cubanos hicieron un aterrizaje forzoso en Zaire y han sido prisioneros ahí de las autoridades zairenses. Bueno. ¿Zaire en todo esto dónde estaban dentro del conflicto? Era Mobutu y siempre... Entonces era enemigo de los cubanos. Era enemigo. La cosa es que, bueno, ellos se perdieron, hicieron un aterrizaje forzoso y cayeron allí, le dieron fuego al avión, el avión cayó intacto. Entonces comienzan a caminar por la selva rumbo a la frontera de Angola. Y entonces llegaron a un pueblecito que se llama Popocavaca y llegaron muertos, que estaba todavía como 20 kilómetros de la frontera, y hay un cura, que es el que lo recibe ahí, argentino, Ajá. que ahí en el medio de la selva. Entonces el cura les da comida, les presta eso, pero bueno, llaman a las autoridades y vino el ejército y lo tomó prisionero ahí. Va el viceministro, nosotros le damos un avión, fue a Kinshasa, le pidió los militares a Mobutu, Mobutu se lo entregó y lo montamos en el avión y vino para acá. Pero bueno, quedaba la cosa esa de que, ¿qué fue lo que pasó aquí? Entonces yo empiezo a investigar con la comisión mía. Y ahí empezamos a ver que primeramente todo era el 2 de diciembre, todo el personal de los radares, de los radiofaros, de los equipos, de las ayudas a la navegación, todos estaban apagados porque era un día de fiesta, y los operadores de los radares y todo eso estaban de fiesta. Estaba todo el mundo sí, de fiesta, incluyendo los cubanos y su hijo volando. Ajá. Entonces yo empiezo a ver qué fue lo que le pasó. Entonces cuando ellos, cuando salen de regreso hacia Luanda, entran en una tormenta. Una tormenta. Ahí las tormentas son horribles, porque hay unos cúmulos nimbos de esos tremendos. Entonces, bueno,
se meten ahí en la tormenta, ahí van, pierden todos los sistemas de navegación del avión, pero bueno, empiezan a llamar a los radares, mire, hemos entrado en una tormenta, pero no hay nada. Nadie les contesta. Nadie. Entonces, cuando salen de la tormenta, se dan cuenta que están perdidos y todo, bueno, los instrumentos del avión se le van también, los que indiquen el rumbo, y todo se le fue. Entonces ellos, bueno, empiezan por el sol a ver dónde está, para ver, empiezan a volar, hasta que se le va acabando el combustible, y entonces fue que vieron que había un campo dentro de las montañas, porque eso era en montaña, había un campo, y ahí, bueno, ya aquí lo que nos queda es un buchito, y aterrizan ahí. Entonces, en la investigación, eso es la primera cosa que sale. Pero cuando nosotros cogemos los libros del avión, nos damos cuenta que llevaban meses y meses y meses que no le daban mantenimiento. O sea que un avión, si a un automóvil se le da mantenimiento periódicamente, ¿te imaginas un avión que se meta meses y meses sin darle mantenimiento? Entonces yo recojo todas las evidencias, la cosa, y entonces le doy que la responsabilidad era de la dirección de los vuelos, que ahí era un desastre. Entonces ya eso tocaba mucho a la jefatura allí. Entonces, bueno, regreso a La Habana con mi informe. Entonces, cuando regreso, que yo presento el informe de todos los problemas que había muchos más problemas, pero bueno, ese. Entonces me dice, no, mira, general, nosotros hemos decidido aquí en La Habana que hacer otra comisión porque hay un conflicto de intereses, porque el hijo tuyo estaba ahí, y entonces tú te vas a extremar para buscar la responsabilidad. Le digo, no, pero yo siempre he sido así. Sí, incluso yo le digo, ese fue Julio Casa, que yo siempre, yo me tenía muy bien con Julio Casa, que era jefe de la DAFAR. Julio Casa Regueiro. Sí, ajá. Que era en ese momento, ¿cuál era su título? Él era jefe de la DAFAR, el cargo que después ocupó Martínez. Entonces, yo digo, no, mire, general, ahí están todos los informes míos de las barbaridades que ha habido ahí, y están ahí. Usted puede solicírselo a la oficina secreta para que vea que yo soy imparcial, yo el que sea responsable de algo, lo pongo ahí por escrito. Y usted lo que le estaba diciendo básicamente en ese informe es los desastres y la mala dirección, que se estaba llevando a cabo en Angola, específicamente en la parte de la aviación. En la parte de la aviación. Entonces, le digo, ok, está bien, mira, aquí tiene lo que yo descubrí. Nombre, ¿y a quién van a nombrar? Le pregunto. Si no, Pombo, Harry Villegas se va a hacer cargo de... Digo, ¿cómo? Pero si Harry Villegas sabe de aviación, lo que sé yo de biotecnología. Pero como dice, no, pero que él puede organizar. ¿Y quién era este señor? Uno que estuvo con el Che en Bolivia. Entonces, yo me le eché a reír. Pues si por lo menos hubiera nombrado a otro por aquí, que sepa de aviación, vaya. Bien. Pero no, entonces, bueno, nombraron a Harry Villegas. Para que Harry hiciera la investigación de la situación... del accidente, sin conflicto de interés. ¿Y por qué entonces usted dice que el 2 de diciembre, ese día es un día tan importante y que ahí es cuando usted siente que ya la decisión está tomada? Ya, porque todo es mentira, porque ya estoy cansado en ese momento de tanto engaño, de tanta frustración, y yo dije, yo no puedo seguir siendo cómplice de esta gente. Esto es el colmo. Entonces, yo incluso fallo porque yo estaba tan molesto que en el aniversario de Playa Girón, yo estaba invitado junto con Carrera a la tribuna. Y entonces yo estaba muy molesto y yo no fui. Entonces... y el no ir, ¿qué representaba? Entonces se notó que estaba Carrera, estaba la silla que estaba al lado vacía, y bueno, estaba el resto del buró político. Y entonces enseguida los políticos vienen a... Pero oiga, general, ¿pero qué pasó? ¿Y por qué usted no estaba allí? Que
Entonces, ¿Quiénes eran los políticos en ese momento? era Sixto Batista, estaba al frente de la dirección política de la paz. Entonces, yo me doy cuenta que estoy metiendo la pata. Entonces yo digo, no, que estaba enfermo. Y entonces digo, no, ya yo no puedo cometer más error, porque además me exploté varias veces. Yo había hecho un comentario, le propongo a Julio Casa crear, los soviéticos me dicen, mira, ¿por qué ustedes no hacen una asociación de los veteranos de Vallecochino y se reúnen una vez al año y entonces se recuerdan de fulano y mengano y hacen una pequeña fiestecita? Lo que hace la Brigada 2506 aquí en el Y exilio. lo que hacían los soviéticos y la Unión Soviética, Bien. ellos son los que nos lo recomiendan. Okay. Entonces yo había hecho un comentario sobre Ubre Blanca, y entonces cuando yo le planteo eso Ubre Blanca es la vaca. la vaca que le hicieron un Fidel- monumento, cuando yo le digo a Julio Casas de hacer esa asociación, me dice, no, aquí no se puede hacer asociación de nada, que todo tiene que ser dirigido por el partido. Entonces, coincide con que después viene el político de la DAFAR y se encuentra conmigo y me dice, oiga, general, perdón, discúlpeme si yo le digo, pero usted ha hecho uno come... Me dijeron que como estaba comentando, que si Fidel, el comandante en jefe, le hizo un monumento a la vaca Ubre Blanca, y entonces ya yo dije, mira, ya sé por dónde tú vienes, político. A mí me importa tres pesos si le hacen un monumento a la vaca Ubre Blanca o al burro de Mayave. El burro de Mayave era una atracción turística cerca de Uquín que tomaba cerveza. Todo el mundo va y le va a dar cerveza. A mí, como si le quieren hacer pero lo que yo sí no entiendo es que todavía a estas alturas han pasado 30 y pico de años y en esa rampa de San Antonio no han puesto ni una tarja a los compañeros que despegaron de ahí, que murieron y que fueron derribados, y a Ulloa, a Silva, al resto de... Jamás. ¿Y qué le contesta? Entonces dice, bueno, pero es que, fíjese, en primer lugar, lo de Ubre Blanca, eso es una decisión del comandante en jefe, y la orden de jefe es ley que encarna el mandato y la voluntad de la patria. Yo tengo que Pero no levantó sospecha el no haber ido a ese desfile, aunque haya dicho que estaba enfermo. Pero no levantó sospecha el no haber ido a ese desfile, aunque haya dicho que estaba enfermo. Bueno, seguro que sí, que yo estaba... Por eso es que Fidel, cuando va a justificar, a tratar de explicarle al pueblo de Cuba, se metió 2 horas en la televisión nacional para explicar por qué yo había roto con él, que el traidor. Entonces, él que yo estaba desestabilizado mentalmente, que esto, que lo otro. Bueno, toda la bobería que habló y la... Vamos entonces a la primera salida. Bueno, sí. ¿Cuándo es que usted decide salir? ¿Qué día es cuando usted considera que va a hacer el intento de subirse al avión y llegar a Miami? Yo salgo primero, yo había ido a la Unión Soviética a llevar un grupo de pilotos al polígono de Astraján, que eso está donde el diablo dio las 3 voces, eran 33 horas en tren de Moscú hasta Astraján. Okay. Aquí fue ya la última confirmación de ya yo los padres tenía en la cabeza. Y cuando salimos de Moscú en el tren, había un teniente coronel, yo no voy a decir el nombre porque todavía está en Cuba, que entonces nada más que salimos... En contexto, usted tiene que ir a la Unión Soviética con otro grupo de oficiales para llevar a un grupo de pilotos a que practicaran el tiro aire-aire con los aviones MiG, para que se familiarizaran. Porque el año anterior, un piloto nuestro había derribado al otro equivocadamente y había muerto. Entonces hacía falta más control. Bueno, yo fui. Y cuando íbamos en el tren, ya saliendo 30 kilómetros de Moscú, y empiezo a ver aquellas aldeas, las calles de tierra, sí. la viejita sacando el agua con la bomba. Sí, en su desarrollo. No, era
el oeste americano del siglo XVIII. Entonces, yo estoy así mirando y digo, y entonces este coronel está así, al lado mío, o sea, eran dos asientos, y él está apoyándose en la parte aquí arriba, y entonces él está así mirando, y dice, coño, y ese es el socialismo. Entonces yo lo miré, sí, parece. Llegaron 33 horas después 33 horas después, y llegan a Astraján, Astraján. al polígono, y entonces al día siguiente ya empiezan la práctica de los pilotos nuestros volar. Y entonces yo hago así, y cuando se están produciendo las prácticas que ellos lanzaban un avioncito de eso, guiado por radio, y después el MiG venía y le tiraba. Yo voy y me meto en el puesto de mando, estaba oscuro, estaban los radares, y me asomo así por atrás y veo al controlador que está dirigiendo el MiG, y al lado está el que está con la cosa electrónica guiando el avioncito que este tiene que derribar, como si fuera un avión enemigo. Pero entonces yo veo que que está al lado se está fijando dónde está el piloto cubano, y lo que hace es que le pone el avioncito adelante para que lo tumbe más rápido. Todo era un fraude, todo. Claro. Entonces yo veo todo eso. Digo, coño, pero todo esto es una mentira, todo esto es un fraude. Voy a ver al general jefe del polígono. Digo, oiga, lo que está viendo ahí es una mentira. Hemos venido desde Cuba. Lo que le cuesta a ustedes traernos hasta acá, el tren, la comida, el avión que vuelan. Y él es... para que estas prácticas sean unas prácticas... ¿Un fraude? Un fraude en el sentido que no había rigor, nada. que no estaban No aprendiendo, había rigor, que no no había les rigor. estaban no estaban haciendo que practicaran en realidad. Ajá. Entonces le digo, pero esta gente, con esta práctica, ¿usted piensa que pueden enfrentarse a un avión americano en guerra y maniobrar y derribarlo? Entonces me dice, mira, general, déjeme decirle una cosa. El que estaba jefe del polígono, el general que estaba jefe del polígono... Esto es en ruso, ¿no? En Con ruso, traducción. en ruso. Sí, no, sin traducción, pues yo hablo ruso. Usted habla Sí. ruso, bien. Me dice, mire, el que estaba jefe del polígono el año pasado, cuando el cubano derribó al otro cubano, está en Siberia. Y yo no voy a ir a Siberia. Así que, dice, yo se lo pongo así, se lo voy a poner masticadito para que lo derribe, porque yo no quiero problemas. Entonces, volvemos a la salida. ¿Todo está listo? Ya está, ya está todo preparado. Esta anécdota ayuda aún más a su decisión, Sí, la sí, refuerza. Ya. Entonces, mi esposa no sabe nada, mi hija tampoco. Bueno, era un bebé de ya 2 añitos, y Rafael, el más pequeño, tampoco sabe nada. Nada más que Rancés sí, ya lo sabía. ¿Con quién venía usted en ese primer intento? ¿Su esposa, su hija y 2 hijos? Y 2 hijos. Ajá. Llegamos allí, ya yo tenía... ¿Llegaron a dónde? A Ciudad Libertad, donde estaba el avión. Yo entré por la puerta principal. Que este fue un avión que fue confiscado en Cuba. ¿Qué avión era? Un Cessna 402, de 2 motores, bimotor. Este era un avión que fue confiscado en Cuba de unos narcotraficantes que aterrizaron allí, se perdieron por equivocación, y nosotros siempre confiscábamos esos aviones. Yo planifico todo, yo le digo a Rancés, mira, yo te voy a recoger en la casa, y de ahí vamos directo para el aeropuerto, va a ir mi esposa y el más pequeño. Llegamos allí, montamos en el avión, nos preparamos, arranqué primero el motor izquierdo, arrancó, entonces el motor derecho le daba, decía, y no arrancaba, y no arrancó de bueno. ¿Qué le dijo usted a su esposa? ¿A dónde iba? Que íbamos para Cayo Largo, al sur. ¿Y qué le dijo a Rancés? ¿Le dijo la verdad a Rancés? Sí, no, Rancés sí sabía que estaba conmigo completo en la idea. ¿Y por qué a Rancés sí se lo dice? Porque Rancés ya también estaba muy disgustado, estaba igual, y entonces ahí cuando yo le planteo, mira Rancés, esto es una mierda, y ya yo no aguanto más esto,
Y entonces me dice, yo también pensaba así. ¿Tenía Ramsés cuántos años? Ramsés tenía 23. 23 años. Bien. Entonces me dice, no, yo también, esto es un desastre, esto es. Entonces, y ahí me dice, bueno, nos pusimos de acuerdo y no falla el... Entonces volvemos al segundo motor, lo está tratando de prender entonces, y no prende. Y no prende. Y usted... nos bajamos otra vez, volvemos a tomar el automóvil. Yo... Espérese un momentico, espérese. Estamos hablando de que usted está abortando la operación más importante de su vida. Sí. ¿Y usted qué piensa en ese momento? En ese momento. Ramsés el que estaba más... Yo estaba un poco tenso. Y entonces Ramsés me dice, foul, papi, foul. O sea, que es un foul, que mañana bateamos. Entonces, yo digo, ok, pues vamos a ver. Entonces... ¿Pero qué pensó? Porque estaba nervioso. Y dijo, bueno, mañana o otro día o la semana siguiente. No es, esas decisiones yo creo que no se toman así tan rápidamente, ¿no es claro. así? Entonces yo llamo al... yo le había hecho un cambio a la cerradura del avión. Y entonces yo tenía 2 llaves. Una la tenía el técnico del avión y otra la tenía yo. Y nos bajamos, yo llamo al técnico del avión y digo, oye, el motor derecho no me arranca, hay que falta revisarlo. Entonces me dice, no, Andrés, yo hoy mismo lo voy a resolver. Y él arrancó para allá y yo me fui con la familia. Dejé a Ramsés, dejé al otro. Le dije, mañana esténse aquí. Mañana, entonces usted decide que al día siguiente lo iba a volver a intentar. Sí. Entonces esa misma noche, me llama el técnico. Me dice, general, ya el avión era un problema de los inyectores de combustible y ya yo se lo reparé, el avión está listo, lo puedo utilizar. Le dije, perfecto, gracias. Mi mujer me dice, no, pero tienes otra llamada y otro recado, que mañana que te presentes a la oficina de Raúl Castro. Yo dije, entonces era una cosa junto con otra, y yo dije, bueno, ok. Ahí sí como ya me parecía que bueno, que ya me importaba cualquier cosa, digo, ok, mañana voy allá. Pero ¿y usted qué pensó? ¿Usted no pensó? Me leyeron la mente. ¿Alguien me delató? Bueno, mañana es Navidad, 25 de diciembre, muchas felicidades y vamos a tener una programación especial. Pero el viernes continuamos nuestra conversación con Del Pino y nos habla sobre su llegada a Estados Unidos, el recibimiento que le dieron los militares en la base de Boca Chica, la sorpresa de los generales norteamericanos ante un general cubano y su encuentro con el presidente Ronald Reagan. Eso es el viernes. Gracias nuevamente. Ahí está la página del internet donde usted puede ver programas anteriores a este durante todo el año. Ahí he presentado en mi página los diferentes programas en Mira TV. Gracias. Si usted quiere ir, puede ir ahí. Y nuevamente a Bobby, que es el mejor peluquero que hay en el sur de la Florida. Gracias a Dani y a Víctor por la cara y a la señora Gabriela Arango por los atuendos de todas las noches. En Miracle My, Gabriela, una de las mejores diseñadoras en el sur de la Florida. ¿Y quién mejor que usted? Gracias, siempre gracias por la sintonía. Nos vemos entonces mañana a la hora de siempre. Hasta entonces, buenas noches.